algo, ya dejémoslo así, pero tal vez con la fecha mejor, ya del 25 del 10 del 21. Después cuando me acuerde le voy a poner la numeración que llevaba anteriormente, ¿ya? Y entonces esto va a ser cambios de coordenadas en integrales triples. ¿Ya? Y bueno, el teorema para hacer cambios de coordenadas es el mismo que en integrales dobles. Básicamente dice esto. Este es entonces el teorema de sustitución. Solo que aquí asume que estamos en un espacio de 3 dimensiones, ¿ya? Entonces sean... Bueno, déjenme ahí, sean... Oh, ya he pegado un poco esto, ¿ya? Entonces sean U y U tilde, subconjuntos de R3, ¿ya? T, una función que va desde U tilde en U, una función de clase C1, biyectiva, y tal que el determinante de la matriz derivada sea distinto de 0, ¿ya? Insisto, esta condición se puede relajar, podría ser 0 en un punto, no va a afectar en nada, ¿ya? Básicamente que sea distinta de 0 en un abierto donde uno va a integrar, ¿ya? Principalmente es eso, salvo puntos aislados, cosas así, ¿ya? Entonces, cuando uno tiene eso, sea de clase C1 y biyectiva, y sea f una función que va desde U de R3 en R, continua. ¿Ya? Todas estas relaciones se pueden relajar también, ya podría tener alguna discontinuidad, no va a afectar el resultado, pero lo normal, ¿cierto? Los teoremas generalmente se expresan con las condiciones más óptimas. Bueno, entonces, el teorema dice lo siguiente: la integral sobre el dominio U de f de x y z, ¿cierto? En ese diferencial de volumen, aquí lo voy a hacer más específico, de x, de y, de z, ¿ya? Es igual a la integral triple sobre el dominio U tilde de f compuesto con t, digamos que depende t de variables v, w, ¿ya? Multiplicado por el valor absoluto del determinante de la matriz derivada de t en du de b, w, ¿ya? Bueno, es una expresión nomás, porque el orden aquí de la integración da lo mismo, uno puede cambiarlo, si cambia bien los límites, todo bien, ¿ya? Lo importante es esto, el producto por ese determinante, ¿ya? Ese es el teorema entonces que permite cambiar variables en una integral triple. Si se dan cuenta es el mismo teorema de la integral doble, y en estricto rigor esto se puede generalizar a integrales de Rn también, ¿ya? No es necesario que sea 2 o 3, solo que es poco usual hacer con tantas variables. Bueno, entonces hay algunos casos de coordenadas especiales o sustituciones especiales que uno hace, ¿ya? Usted entenderá que el espacio R3 es bien complicado, sobre todo visualizar algunas cosas, ya de dimensiones superiores es imposible, entonces tampoco es que uno pueda hacer tantos cambios de variables, porque controlar esos cambios geométricos no es tan fácil, ¿ya? Entonces uno se restringe a algunos pocos, ¿ya? Entonces vamos a hablar de las coordenadas cilíndricas. Coordenadas cilíndricas primero, ¿ya? Entonces es análogo a hacer un cambio de coordenadas polares, solo que en 3 dimensiones, ¿ya?
vamos a pensar así este problema. Entonces, cuando uno quiere describir con coordenadas cilíndricas un punto del espacio, ¿ya? Vamos a hablar, por ejemplo, de este punto A, digamos que tiene coordenadas X y Z, ¿cierto? Esas son las coordenadas cartesianas, pongámosle así, rectangulares. Entonces, bueno, ese punto se proyecta en el plano X, Y, déjenme, voy a anotar aquí, X, Y, Z, se proyecta sobre el punto X, Y, 0, ¿ya? Esto genera un cierto vector acá, que sale desde el origen. Por supuesto, el punto también genera aquí un cierto vector, que sale desde el origen. Y a su vez, este vector proyectado genera ahí también una proyección sobre el eje X, generando ahí un triángulo rectángulo, donde esta proyección mide X, ¿ya? Bueno, aquí se genera entonces un ángulo, acá abajo, en ese plano, el ángulo θ. Básicamente uno puede describir ese punto que está abajo usando coordenadas polares, ¿ya? Entonces voy a poner ahí en paralelo, estas son las coordenadas rectangulares todavía, solo que del punto proyectado, llamémosle B por mientras, y esa también se puede escribir en coordenadas polares, ¿ya? Eso se puede escribir como Rθ, ese punto, en coordenadas polares. Bueno, la relación que hay entre R y θ es justamente, bueno, si pensamos acá, este segmento, este cateto es I, mide I, y esa hipotenusa de ahí abajo es R, ¿cierto? Entonces, el cambio de coordenadas polares dice que el X, que es el cateto adyacente en ese triángulo que está abajo, dámosle un nombre también al punto ahí, el punto C, ¿ya? Mirando el triángulo 0, CB, ¿ya? 0 es el origen. Entonces, uno ve ese triángulo 0CB, un triángulo rectángulo, el ángulo θ está ubicado ahí, el cateto adyacente es X, y la hipotenusa es R. Entonces, por trigonometría, esto es igual a R coseno de θ. La segunda componente, I, es el cateto opuesto, así que corresponde a R seno de θ. Es el cambio de coordenadas polares. Bueno, uno le agrega la tercera componente a esto para llegar al punto original, al punto que me interesa, que es el punto A, no era el punto B, y simplemente esa medida es Z, ¿ya? Entonces, en ese caso, uno preserva esa componente, le agrega, digamos, Z igual a Z, ¿ya? Y con eso, con esas tres, a eso le llamamos coordenadas cilíndricas, ¿ya? Básicamente, voy a hacer aquí un dibujo de nuevo, básicamente por la figura que se forma acá, y con los datos que yo uso, ¿cierto? Entonces yo ocupo este ángulo θ, ocupo este radio R, entonces acá hay una cierta rotación de ese segmento de medida R, según el ángulo θ, y hay una altura también que es dada por Z, ¿ya? Entonces, si lo pensamos aquí, un dibujito genera un cilindro, ¿ya? O un trozo de un cilindro. Por eso el nombre. Ya, ese entonces es el punto A, uno lo describe como R, θ, Z, ¿ya? Esas son las componentes, las variables nuevas, digamos, en coordenadas cilíndricas. Bien, cuando uno hace un cambio de coordenadas, entonces tiene una transformación, ¿ya? Que toma a R, θ, Z y lo convierte en estos vectores, en este vector X y Z, según las relaciones que vimos recién, ¿cierto? R coseno de θ, R seno de θ, y el Z lo deja igual. Esa es una transformación que va desde el espacio R, θ, Z en el espacio X y Z.
¿ya? Entonces, acá, bueno, depende, por supuesto, como yo defina estas variables, pero uno lo que está haciendo es cambiar coordenadas rectangulares R, θ, z, donde describe un punto así, ¿cierto? Lo envía, según esta transformación, a un espacio con coordenadas X, Y, Z, ¿ya? Lo envía el punto ahí a T de A, digamos, T de A. Perdón, ese no sería A, sino que tendríamos... Es que básicamente el mismo punto, ¿ya? Pero pongámosle un A gorro, ¿ya? Solo para evitar confusiones. Ahí, ¿ya? Eso es lo que está haciendo con la transformación. Y la transformación entonces tiene una matriz derivada. Las componentes, ¿ya? Que en este caso las he llamado así, X y Z, según este orden. ¿Ya? Toma el X respecto a R, el X respecto a θ, el X respecto a Z. ¿Ya? Y así, el Y respecto a R, el Y respecto a θ, y el Y respecto a Z, y finalmente Z respecto a R, Z respecto a θ, y Z respecto a Z, en este caso, ¿ya? En este caso coincide esa última, por eso queda así. Y bueno, haciendo el proceso de derivación de las componentes, uno obtiene esta matriz, ¿ya? Digámosla acá. Entonces, derivo respecto a R, el X, respecto a θ, y respecto a Z, 0, ¿ya? O sea, según la definición, el X, R coseno de θ no depende de Z, y así, ¿ya? El otro también es parecido, entonces seno, seno de θ, R, coseno de θ, 0, y finalmente la última queda simplemente así, 0, 0, 1. ¿Ya? Esa es la matriz derivada, y el determinante de esa matriz derivada, bueno, es básicamente lo mismo que las coordenadas polares. Si solo le agregamos una variable sin afectarla mucho, entonces da R, ¿ya? Si te calcula el determinante, ¿cierto? Básicamente tiene que calcular eso, R coseno cuadrado más R seno cuadrado, ¿ya? Da R. Entonces, por supuesto, ahí dependiendo si el R no toca el 0, entonces vamos a cumplir las condiciones del teorema. Ya, ese entonces es el cambio de coordenadas cilíndricas. Ya voy a explicar el cambio de coordenadas esféricas y luego hacemos un ejemplo ahí con todas las coordenadas posibles. ¿Ya? Entonces, 2 coordenadas esféricas. Bueno, entonces la idea, análogamente a lo que hicimos antes, entonces voy a pensar en cuáles son los parámetros que quiero considerar acá, ¿ya? Vamos a definir primero la ubicación del punto A, X y Z. También voy a hacer la misma proyección que antes, a un cierto punto B, que sería X y 0, ¿cierto? Ese punto se proyecta sobre un punto C, X00, ¿ya? Pero en este caso, y vamos a pensar en el nombre, ¿ya? El nombre nos va a decir un poco cómo queremos describir esto. De alguna manera también en la vida, entre comillas, vida diaria, uno también usa esta información, ¿no? En realidad no tanto, ¿eh? Pero cuando uno describe los lugares, ¿cierto? En un mapa, en los lugares de nuestro planeta, entonces ocupa datos como longitud, latitud, ¿cierto? ¿Ya? Básicamente queremos hacer eso, ¿ya? Entonces los datos que vamos a usar son los siguientes. El primer dato es este número que mide la distancia del punto al origen, ¿ya? Este dato se llama ρ, ¿ya? Que es el radio del punto respecto al origen, ¿ya? En el planeta Tierra asumimos un radio constante, por eso no aparece ese dato en juego, pero en general en el espacio podríamos tener distintos radios ρ. Bueno,
En el caso del punto B, cuando lo describimos con coordenadas polares, usamos este ángulo θ, ¿ya? Y usamos que esta medida, este segmento, nosotros le llamamos R, ¿cierto? Le llamamos R. Bueno, queremos usar el ángulo θ, pero no queremos usar el radio R, sino que queremos usar este ángulo que voy a definir acá. El ángulo φ que se genera con el punto A y el eje Z, ¿ya? Ese es el ángulo, en realidad lo medimos así, desde Z hasta el punto A, ¿ya? Entonces, los datos que queremos de coordenadas cartesianas o rectangulares, los queremos cambiar por esto, ρ, θ y φ, ¿ya? Y a eso le llamamos las coordenadas esféricas. ¿Ya? Eso entonces es lo primero que hay que definir. ¿Cuáles son los parámetros que quiero usar? Ese ángulo, el ángulo θ. El ángulo θ se mide así, ¿va? En un sentido antihorario, mirado desde arriba, ¿cierto? Así, ¿ya? Entonces parte en el eje X positivo hasta llegar al punto, o al segmento que genera el punto B, y el ángulo φ parte en el eje Z positivo hasta llegar al segmento del punto A, ¿ya? Esa es la definición. Entonces, ¿cuáles son las relaciones entre estas variables? X y Z, ρ, θ, φ, ¿ya? Entonces, nosotros ya sabemos, digamos, por coordenadas polares, sabemos que X es R coseno de θ y que el Y es R seno de θ, ¿ya? Pero no queremos usar a R, ¿ya? No lo queremos usar. De todas maneras lo vamos a usar como estrategia para llegar a las variables que queremos, ¿ya? Bueno, por otro lado, voy a hacer otro dibujo acá. Pongamos aquí, por otro lado, bueno, el punto, okay, me quedó un poco chueco. Entonces el punto A, ¿cierto? Decíamos, está acá, genera este ángulo φ, el ángulo φ, y acá con el eje Z, a ver si puedo borrar ahí, no. Vamos a formar aquí un triángulo, ¿ya? Vamos a proyectar el punto A sobre el eje Z. Entonces, la medida que tiene este segmento rojo, si usted se puede dar cuenta, coincide con la medida, aunque está medio chueco el dibujo. A ver, déjenme arreglarlo un poquito, ¿eh? El eje Y lo vamos a tirar más para allá, ¿ya? Eje Y. Y la proyección, entonces, para que quede un poco más parecido a lo que realmente es, esa proyección que hacemos sobre el punto B genera un segmento de medida R, ¿ya? Pero si se dan cuenta es la misma medida que la que está acá arriba, ¿ya? Entonces, así, por supuesto, este es Z, ¿ya? Entonces, mirando ese triángulo, pongámosle este punto, el punto D, ¿ya? Vamos a mirar el triángulo OAD, ¿ya? En el triángulo OAD tenemos lo siguiente. El Z es el cateto adyacente al ángulo φ, ¿ya? La hipotenusa de ese triángulo es ρ, ¿ya? Entonces ya podemos hacer una relación para Z que sería ρ por el coseno de φ, ¿ya? Esa quedó lista porque ahí sí usamos los parámetros que queríamos. Pero la otra no, ¿ya? Las otras dos están con R y queremos sacar el R.
Entonces, de este triángulo también vamos a hacer la observación de que R, que aparece en este triángulo como el segmento DA, bueno, ese es el cateto opuesto a phi, ¿ya? Entonces, en ese caso, R lo puedo expresar como ρ por seno de phi, ¿ya? Simplemente mirando ese triángulo, el OAD. Así que ahí sí, por lo tanto, podemos definir que X, que era R coseno de teta, bueno, lo dejamos como seno de phi, ese es R por coseno de teta, ¿ya? Ojo con las letras que podrían parecerse, pero teta es así, como horizontal la rayita, y phi es así vertical, o oblicua, ¿ya? Bueno, el I también es R, eso era R, pero por seno de teta, y Z, bueno, Z el que pudimos sacar rápidamente de forma más directa, ¿ya? Esas son las variables, entonces, ¿ya? Y las derivadas de esta transformación, voy a anotarlo así nomás la transformación, ¿ya? Entonces la matriz derivada, de nuevo, entonces voy a hacer este cálculo de x de ρ, de x de teta, de x de phi, ¿ya? En ese orden vamos a tomar las variables. ¿Ya? Así que aquí debería decir que t depende de ρ, teta, phi, en ese orden, ¿ya? Hay que definir el orden para evitar cambios de signo, qué sé yo. Por supuesto, en el determinante, como hay un valor absoluto, eso como que no importa tanto, pero igual es mejor tener un orden establecido. Bueno, la segunda fila de esta matriz, de I de ρ, de I de teta, de I de phi. Y la tercera, de Z de ρ, de Z de teta y de Z, ya no nos está pegando, ¿cierto? Ahí sí. De Z de phi. ¿Ya? Bueno, voy a calcular entonces la matriz y después el determinante. Entonces, a ver, voy a anotar aquí para no estar subiendo a cada rato. El X era ρ seno de phi coseno de teta. El I es ρ seno de phi seno de teta y Z es ρ coseno de phi. ¿Ya? Así que la derivada de X respecto a ρ es seno de phi por coseno de teta. La derivada de X respecto a teta es menos ρ seno de phi seno de teta. ¿Ya? Y la derivada de X respecto a phi es ρ coseno de phi coseno de teta. ¿Ya? Así. Es feita la matriz, pues es grande, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Ahora con respecto a I, el I respecto a ρ, entonces seno de phi seno de teta. El I respecto a teta es ρ seno de phi, seno de phi coseno de teta. Y la tercera entonces respecto a phi es ρ coseno de phi seno de teta. Ya, seno de teta. ¿Se ve bien ahí? Más o menos. Voy a correrlo un poquito mejor para que no nos enredemos, ¿ya? Ya había hecho los cálculos, así que voy a escribir rápido nomás. Entonces será ρ menos, hay una rayita ahí para que se vea bien clara las columnas. Entonces ρ seno de phi seno de teta, acá ρ coseno de phi coseno de teta, ahí, ya, son otra columna.
El segundo era rho seno de phi coseno de teta y rho coseno de phi seno de teta, ¿ya? Y finalmente z. Entonces respecto a rho, coseno de phi, respecto a teta, 0, respecto a phi, menos rho seno de phi, perdón. Seno de phi. ¿Ya? Esa es la matriz, entonces ahí me quedo con poco espacio, pero ahí está, ¿ya? Así que el determinante de esta matriz sería así, ¿ya? Bueno, hay que tener paciencia con el cálculo porque no es tan fácil, ¿ya? Normalmente uno cuando calcula el determinante de una matriz así de fea, entonces toma una fila o columna que tenga ceros, ¿ya? Que tenga ceros. Entonces voy a tomar esta fila como referencia, ¿ya? Entonces el primer cálculo debería ser así. A ver, no sé si voy a alcanzar acá, pero tratar de achicar un poco. Entonces es coseno de phi por el determinante de esta submatriz que queda ahí en la esquina derecha superior, ¿ya? Hagámoslo al tiro mejor porque si no va a quedar ahí muy, muy horrible, ¿ya? Entonces, déjenme ver. Ya, entonces voy a multiplicar ese que está ahí con el de la diagonal, ¿cierto? Se me va a quedar un rho cuadrado, seno coseno de phi, seno cuadrado de teta, ¿ya? Entonces queda así, menos rho seno de phi coseno de phi, ¿ya? Entonces queda por un seno de teta al cuadrado, y después cuando haga el de la resta, ¿cierto? Ese otro que está ahí con el de arriba, entonces me va a quedar de nuevo menos rho seno de phi coseno de phi, pero por coseno cuadrado, ¿ya? Así que va a quedar solo eso. El seno cuadrado más coseno cuadrado de teta se hacen 1, ¿ya? Ese queda ahí, y después el otro, el último, perdón, ahí hay algo raro, no, está bien. El último, entonces, la componente sería menos rho seno de phi, y hago el cálculo ahora así. Borrar un poquito ahí. Entonces, multiplico S con S. Ya queda rho seno cuadrado de phi coseno cuadrado de teta, y después S con S queda más rho seno cuadrado de phi seno cuadrado de teta, ¿ya? Así que ahí quedaría menos eso, rho seno cuadrado de phi, y la parte de coseno cuadrado de teta más seno cuadrado de teta se cancela, ¿ya? Así que queda eso. Y voy a simplificarlo un poco, entonces noten que me queda el factor menos rho, a ver, aquí hay algo raro, perdón, en el primero me comí un rho cuadrado que daba, ¿ya? Ahí, si lo multiplicábamos los primeros, siempre queda un rho cuadrado, ahí sí. Ya, entonces queda el factor común rho cuadrado seno de phi, factor de coseno cuadrado de phi, más seno cuadrado de phi. Seno cuadrado de phi. ¿Ya? Ok, o sea, eso vale 1, y por lo tanto el determinante de esta matriz es menos rho cuadrado seno de phi. El valor absoluto, ojo, porque este es el que ocupamos en realidad, queda sin el menos, ¿ya? Eso para que quede ahí claro cómo lo vamos a usar.
Ya, ahora sí, entonces con estos dos cambios que son los tradicionales, de todas maneras siempre uno los puede modificar un poco, pero esta sería como la versión más común. Vamos a hacer un ejercicio, ¿ya? Ya, entonces voy a tomar un conjunto U, vamos a describir así, X y Z, que cumpla esto. X, Y y Z son positivos, ¿ya? Y que Z sea menor o igual que la raíz de X cuadrado más Y cuadrado. ¿Ya? Eso, ese es el conjunto U. Y bueno, y voy a definir una función de U en R, por ejemplo, la función, hagamos algo no tan difícil, X, Y, Z, ¿ya? X por Y por Z. Bueno, igual va a quedar, siempre van a haber cálculos medios tediosos, pero bueno, un ejemplo, ¿ya? Vamos a entender quién es U primero, ¿ya? Pero lo que queremos entonces es, voy a expresar así, exprese, ¿ya? Exprese. Bueno, y si hay tiempo, y calcule. ¿Ya? Ahí vamos a ver, porque son ejemplos medio largos esto. Exprese y calcule la integral de U, de F, de B en tres formas: A, coordenadas rectangulares o cartesianas, ¿cierto? Las mismas de siempre, o sea, X y Z, en coordenadas cilíndricas, R, teta, Z, y en coordenadas esféricas, rho, teta, phi. ¿Ya? Bien. Bueno, entendamos entonces primero, para hacer la parte A, vamos a entender cómo es el conjunto U. ¿Ya? Entonces U, les repito, X y Z, tal que X, Y Z son mayores o iguales que 0, y el Z es menor o igual que la raíz de X cuadrado más Y cuadrado. Entonces la superficie S, definida así, bueno, eso es un cono, ¿ya? Es un cono. ¿Ya? Eso, por supuesto, se puede analizar haciendo, por ejemplo, secciones transversales, cosas así, ¿ya? Es el cono, a ver, pintémoslo ahí, no, azul, ahí. Ese es el punto origen, ¿cierto? Z, X, Y. Ya. Y, espérese, aquí me faltó algo, sí, si no, imposible, ¿ya? Me faltó decir algo, vamos a decir que una condición más, que el Z sea menor o igual que 1, ya algo así, para que tenga sentido esto, sí. Menor o igual que 1, ¿ya? Agreguemos esa condición, porque si no, la región es infinita, ya no me había fijado. Entonces Z menor o igual que 1. Ya, entonces la altura máxima, ¿cierto? Es 1. Ya, bueno, describámoslo en coordenadas cartesianas, ¿cierto? Coordenadas cartesianas. Perdón, disculpe, esta es la superficie S, pero el conjunto U no es eso, sino que es una parte de eso. Ya me faltó decir que como estamos considerando variables positivas, entonces en realidad esto nos queda así. A ver, lo voy a dibujar hacia allá, ¿ya? X, Y, Z.
Entonces el cono es algo así. Ya, voy a tratar, pues. Ahí. Ahí, ya. Esa es la superficie. A ver, vamos a pintarle ahí estas rayitas ahí para que se vea más claro. No, se ve peor. Ahí, ya. Bueno, esa zona del cono, ¿cierto? Esa zona del cono en ese octante, ¿ya? Esa es no sé si se entiende bien, pero está paralelo al eje X, ¿cierto? Bueno, me quedó muy bonito que digamos, ¿ya? Otra dirección aquí. Ahí. X, Y y Z. Ya, ahí, ¿va? Distintos ángulos. Ok, entonces con coordenadas cartesianas es simplemente directo porque ya viene todo en coordenadas cartesianas, entonces yo lo describo así, ¿ya? Como bueno, igual hay un análisis que hacer, porque si el z, ¿cierto?, tiene altura máxima 1, entonces acá esto se proyecta en x igual a 1, y aquí el y igual a 1, ¿ya? Entonces, a ver, veámoslo en este ángulo primero, mirado desde arriba, eje X, eje Y, entonces la proyección del cono se ve así como una circunferencia, ¿ya?, de radio 1. Y esa curva entonces es la x cuadrado más y cuadrado igual a 1. Bueno, de ahí por supuesto puedo despejar el y como la raíz positiva de 1 menos x cuadrado. ¿Ya? Raíz positiva porque estamos en ese cuadrante. Entonces ahora sí, porque el x se mueve, a ver, disculpe, lo vamos a escribir acá abajito, el x se mueve entre 0 y 1, y el y tiene que rellenar ese espacio, entonces el y se mueve entre 0 y esa curva, 1 menos x cuadrado, ¿ya? Bueno, y el z, en la mirada desde arriba, ¿cierto? El z ya sabemos que va desde la superficie hacia abajo, ¿ya? Esa es la zona que estamos mirando. El z va desde 0 hasta el cono, ¿ya? Así que eso, no, ahí no lo había puesto, pero en realidad la zona es lo que está debajo del cono. ¿Ya? Lo que está debajo del cono. Ese es el conjunto 1. Ya, entonces z va de 0 a la raíz de x cuadrado más y cuadrado. Bien, y con eso entonces tenemos la integral de 0 a 1 por el x, el y de 0 a raíz de 1 menos x cuadrado, y el z de 0 a raíz de x cuadrado más y cuadrado. ¿Ya? Eso es por la definición acá. Aunque él dice que, claro, el z es menor o igual que 1, pero eso es para terminar el conjunto nomás, ¿ya? Eso lo estamos usando solo para cortar ahí el cono y no seguir hasta el infinito. Bueno, es la zona que está debajo del cono. Así que, bueno, la función es x y z, y la estamos integrando en este orden de z, de y, de x, ¿ya? Vamos a dejarla expresada nomás, pero después si alcanzamos podemos meterle mano ahí al cálculo, ¿ya? Entonces, y, llamémosle.
Bueno, coordenadas cilíndricas. Ya, voy a intentar de nuevo dibujar el cono. ¿Ya? Y no olviden que estamos integrando en esta zona, la zona bajo el cono. Bien, entonces acá los datos que necesitamos, ¿cierto? Es, por ejemplo, el ángulo. ¿Cuál es el rango de este ángulo θ? ¿Ya? ¿Cuál es el rango que toma el ángulo θ? El radio también tiene un rango de movimiento, el radio R, que es el que se va generando en los distintos ángulos, y el Z, que es este parámetro que está acá, ¿cierto? Z, que está acotado por la superficie, ¿ya? O sea, aquí recordemos que el X es R coseno de θ, el Y es R seno de θ, y el Z es igual a Z. Con esas condiciones, X cuadrado más Y cuadrado es igual a R al cuadrado, ¿ya? Y por lo tanto, la raíz de X cuadrado más Y cuadrado es igual a R, ¿ya? Así que, por ejemplo, el dato de que Z va desde 0 hasta raíz de X cuadrado más Y cuadrado puede ser reemplazado por esta relación, ¿ya? Entonces el parámetro Z por donde se mueve. El parámetro θ, ¿ya? Θ se mueve de 0 a pi medio, ya que estamos en el primer cuadrante, ¿sí? Ese es el rango de movimiento, parte desde el eje X y puede tomar cualquier valor hasta llegar al eje Y, ¿ya? Así que θ va en ese rango. Y el R, entonces como esto se proyectaba sobre una circunferencia de radio 1, ¿ya? Recuerden, ese tiene radio 1, entonces el R va desde 0 hasta 1, ¿ya? Porque recorre todo lo que está por debajo del cono, ¿ya? Entonces parte desde 0, llega hasta 1 como máximo. Bien, con ese cambio de coordenadas, entonces ahora la integral queda expresada así, ¿ya? Ahí, y queda el R de 0 a 1, el θ de 0 a pi medio, el Z de 0 a R, la función era X, ¿ya? Pero X es R coseno de θ multiplicado por Y, R seno de θ, y multiplicado por Z, Z, ¿cierto? Bueno, y eso se multiplica por el determinante de la transformación que es R, ¿ya? Ese es el determinante de t. Bueno, estamos integrando en este orden Z, θ, R. ¿Ya? Ahí quedé un poco ajustado, déjenme arreglarlo. Y entonces de Z, de θ, de R. Ya, esa es la integral entonces que habría que calcular. Por supuesto, se puede simplificar un poco. Queda R al cubo, coseno de θ, seno de θ, Z. Ya.
Como les decía, vamos a dejarlas expresadas nomás, pero también se puede hacer el cálculo iterando según el orden que elegimos. Bueno, coordenadas esféricas. Ya, esto es un poco más complicado, pero vamos a intentar hacerlo. Entonces recordemos que las variables que queremos son ρ, phi y teta. El determinante en este caso era en valor absoluto ρ cuadrado seno de phi. ¿Ya? Recordar ahí, lo habíamos calculado antes, por aquí. Ahí está. ¿Ya? Ya, a ver. Bueno, ¿qué conviene hacer aquí? Hay que analizar un poco, ¿ya? Entonces vamos a hacer un corte transversal. Con teta, algún cierto ángulo entre 0 y pi medio. ¿Ya? Cualquier corte que yo haga. Entonces, la figura que voy a ver así, si este es el eje del ángulo teta 0, no lo voy a anotar así porque podría confundirse, ¿ya? Entonces estoy viendo esta figura, ¿ya? Acá está el eje Z. Digamos que este es el eje R, ¿ya? Bueno, el cono, ¿cierto? Llega hasta acá, se forma ahí un triángulo, básicamente eso. Acá está el z igual a la raíz de x cuadrado más y cuadrado. Y el ángulo phi, entonces no olvide que debe medirse desde el eje z, ¿ya? Entonces lo primero que deberíamos saber es quién es este ángulo que está acá, ¿ya? Vamos a ponerle ahí, perdón, phi sub 0. El otro ángulo de phi es cuando llegamos hasta al eje R, ¿ya? Y ese ángulo, phi 1, es pi medio, ¿ya? Eso es claramente por si parto en el eje Z, llego hasta ese ángulo, pi medio. Pero el otro hay que determinarlo, ¿ya? Entonces, por supuesto, como tengo el eje R acá, esa ecuación del Z la puedo escribir así mejor, ¿ya? Queda mucho mejor. Entonces, si la cambio así, voy a anotar las dos mejor, ¿ya? Raíz de x cuadrado más y cuadrado, que es lo mismo que R. Es lo mismo que R. Entonces esta es la ecuación, en definitiva la ecuación de la recta z igual a R, y por lo tanto el ángulo que está ahí es justamente pi cuartos, ¿ya? Es la mitad, la diagonal, ¿sí? Así que phi se mueve desde pi cuartos hasta pi medios, ¿ya? Es el rango de movimiento del ángulo. Voy a seguir examinando esta proyección, pero acá RZ, entonces tengo esto, este radio es 1, ¿cierto? Pero acá yo tengo que elegir, entonces cuando me dan un ángulo phi, que sería S, alguno, entonces ¿cuál es el rango de movimiento de R? ¿Ya? Entonces el R llega hasta acá, el ρ, ¿ya? El ρ se mueve desde 0 hasta un cierto ρ máximo que hay que determinar, ¿ya? Ρ va entonces desde 0 hasta ese ρ máximo, que es este segmento que estoy dibujando acá, ¿ya? Bueno, para poder determinarlo, por ejemplo, podríamos usar este triángulo que está acá. Disculpa, que voy a arreglar un poquito ahí. Ahí, ¿ya? Ahí se forma un ángulo recto. Esta medida yo la conozco,
porque es el radio máximo de la proyección del cono en el piso, entonces eso mide 1, ¿ya? Y entonces tengo una relación para ρ y el ángulo φ, ¿ya? A ver, arreglemos un poquito eso. Poner aquí, φ, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la relación? Si este es el cateto opuesto, es 1, ¿cierto? Yo voy a usar el seno de φ, va a quedar el cateto opuesto, que es 1, dividido por la hipotenusa, que es ese ρ máximo, ¿ya? De ahí puedo sacar que el ρ máximo, entonces es 1 partido por seno de φ, que es lo mismo que decir cosecante de φ, ¿ya? Esa es la relación. Entonces, tenemos lo siguiente. Tenemos que, bueno, el ángulo φ se mueve de 0 a, perdón, no de 0, de pi cuartos, ¿cierto? De pi cuartos a pi medio. El ángulo θ se mueve de 0 a pi medio, se no cambia, el mismo de siempre. Y el ángulo, perdón, el parámetro ρ se mueve de 0 hasta la cosecante de φ, ¿ya? Se depende del otro. Ya, ¿qué más? Eso es, ¿ya? Entonces, insisto, acá lo que hicimos fue un corte transversal, ¿ya? Voy a hacer el dibujo de nuevo para que se vea más claro. Entonces tenía ahí el cono, ¿ya? El eje X, el eje Y, y yo lo que hice fue un corte transversal. Elegí un cierto ángulo θ y corté ahí la figura en ese plano. El eje R, que yo les mostraba ya, está representado por ese segmento, ¿ya? Eso. Entonces ahí lo que nosotros veíamos era este triángulo con el que pudimos deducir las relaciones, ¿ya? Z. ¿Ya? Ese es el corte que hicimos acá, ¿ya? Por si acaso. Bien. Ya, entonces la integral queda expresada así. El ángulo θ, vamos a poner a θ primero, va de 0 a pi medio. Después el ángulo φ va de pi cuarto a pi medio. Y el parámetro ρ va desde, perdón, vamos a achicar un poquito ahí para que quepa todo. El parámetro ρ va desde 0 hasta la cosecante de φ, ¿ya? Bueno, tenemos la función que es x. X era ρ seno de φ coseno de θ, ¿ya? Eso está multiplicado por i, entonces ρ seno de φ seno de θ, bien, eso va multiplicado por z, que era ρ coseno de φ, eso va multiplicado por el determinante de la matriz derivada, y eso era ρ, el valor absoluto, ρ cuadrado seno de φ, ¿cierto? ¿Será? No me acuerdo. Sí, ρ cuadrado seno de φ. Y bueno, lo que queda entonces es las variables, pongámoslas aquí abajito, de ρ primero, que es la que depende de 0 y cosecante de φ, después de φ, y finalmente de